Luego lo ampliaremos un poco más. Recordemos que una ciencia es la que está validada científicamente, con información, con investigación, expuesta a ejemplos, expuesta a la devolución, expuestas a ejercicios, a la comprobación de las teorías. Las teorías las veremos más adelante. Así como los médicos hacen ejercicios, hacen investigaciones y comprueban sus teorías y dicen esta teoría funciona, esta teoría no funciona para este tema de enfermedad o de salud, en la psicología pasa exactamente igual. Por eso existen muchas teorías, existen muchos teóricos. Ya cuando la psicología estuvo organizada y reconocida, se empiezan a publicar en la Asociación Estadounidense de Psiquiatría la primera edición del Manual de Estadísticas y Diagnósticos de Trastornos Mentales. Estadística significa que tenían un proceso muy grande de investigación que lo organizaron con números y con signos y síntomas, como son los diagnósticos de los trastornos mentales. ¿Alguien sabe qué es un DSM? ¿Han escuchado hablar de DSM? No, doctor. ¿Nadie lo ha escuchado? Jorge, ¿tú has escuchado el DSM? No, Melanie no, doctor, Ureto. no he escuchado. No has escuchado, Jorge, gracias. Melanie Ureto, ¿tú has escuchado qué es el DSM? No, doctora, nunca he escuchado. Nayeli Cruz, ¿conoces un DSM? No, doctora, tampoco he escuchado. Listo. Es como una guía de consulta de los criterios diagnósticos. Sí, ¿ustedes han visto un Badumeco? ¿Conocen? ¿Saben que existe? Yo sí, doctora. Ya, cuéntanos un poquitito qué es un Badumeco, así como para tener una idea. Yo en farmacología, con farmacológico, existe como quien dice lo que es el medicamento y está todo lo que va del medicamento, ya sea métodos de acción, las consecuencias, miligramos, etcétera. O Eso sea que si yo tengo. abrimos un Badumeco, encontramos toda la información, Sí, me imagino que sí. ya, toda la información de los fármacos. Sí, por lo que he leído, sí, o sea, la Ya. mayoría. Gracias, Jonathan. Entonces, un DSM vendría a ser igual que el Badumeco, pero el DSM tiene la información de todos los trastornos mentales. Es una referencia que usamos los psicólogos y los psiquiatras al momento de emitir un diagnóstico, es donde hacemos una consulta y vemos si los signos y síntomas son completos para poder diagnosticar. Entonces, el DSM ha tenido un proceso muy largo. Ahorita van por el DSM-5, es el último, la última revisión, la última compilación, porque les comento que anteriormente, en algún momento en el proceso de la historia, en el DSM, un libro avalado, respaldado para estos procesos científicos de los médicos, de los psicólogos y los psiquiatras, en algún momento incluían de una manera desacertada, pero era la información que tenían para la época, incluían la homosexualidad como una enfermedad mental. La información que les traigo es sobre un documento científico, más no estamos topando un tema ni social, ni moral, ni de fe, ni de religión, ni de grupos de ninguna clase de organización. Lo estamos enfocando en un tema de que los procesos científicos, al momento de estarlos revisando, se van reorganizando. Por ejemplo, Jonathan, a lo mejor de aquí a unos cuantos años, en el Badumeco va a desaparecer algún medicamento porque se dieron cuenta que tenía tantos efectos secundarios que ya tenían que borrarlo de esa lista porque ya no era beneficioso, no afectaba la salud del paciente. ¿Por qué? Porque revisaron la información, volvieron a revisarla y se dieron cuenta de que eso hacía falta descartarlo. Entonces, exactamente igual en el DSM. En los procesos de revisión del DSM-1, del 2, del 3, del 4 y del 5, se descartaron situaciones que en algún momento se decían que eran enfermedades mentales o trastornos. Sin que ahora
Este proceso no tiene ninguna implicación, como lo dije antes, ni con la moral, ni con la fe, ni con la religión, ni con los grupos en lo absoluto. Estoy mencionando las revisiones de los procesos científicos en un documento, en un libro con el que se trabajan los profesionales. ¿Qué significa eso? Que la ciencia se sigue revisando, que la ciencia se sigue investigando, se sigue avalando o se sigue descartando. Tal como en este momento ustedes los doctores. Por ejemplo, ¿qué es lo último que han descubierto los doctores en la ciencia actual, lo que más llama la atención? De lo que ustedes recuerden, porque la información va cambiando a diario. Tienes apagado el micrófono, Jonathan, por si acaso, si quieres hablar, porque por ahí vi que gesticulaste. No, listo. ¿Alguien más que desea compartir? Hace poco sacaron un artículo científico donde decía que la diabetes ya no es genética, simplemente es por la mala alimentación, realmente, por una vida sedentaria. Ese es el último evento científico, ¿verdad? La última información científica. Es lo que he escuchado. Gracias, Sofía. Entonces, como Sofía nos dice, es la última investigación científica y es el aporte que han hecho al comunicarlo a la sociedad. Entonces, es posible que en algún momento Sofía nos diga, psicóloga, siguen investigando y ya quedó totalmente asentada la información y la diabetes tipo 1, me parece que es la 1 y la 2, ya no solamente queda un tipo de diabetes. Posiblemente, ¿por qué? Porque la información se sigue actualizando. Y es una información que teníamos hace muchísimos años a través de la historia de la medicina. ¿Alguien ha escuchado la última información que existe acerca de este tema de las pandemias? Ustedes como doctores tienen que estar más actualizados, pero que cualquier ciudadano informado. ¿No? Les envío la última información que por lo menos yo encontré. Seguramente hay muchísima más desde el último momento en que revisé la información. ¿Vieron lo que está en el grupo? Creo que no se puede ver. ¿Observaron lo que envié al grupo? Lo del hantavirus que te envió. Sí, señor. Exactamente. ¿Qué significa? Que la ciencia sigue informando, sigue investigando, sigue recibiendo información y se sigue actualizando. ¿Qué significa? Que estamos en constante conocimiento, en constante información, porque todos los sistemas que tienen un movimiento, el sistema físico, el sistema de salud, los cuerpos, las bacterias, los microbios, se están descongelando los poros, aparecen nuevos virus que se están descongelando y aún no conocen cómo pudo sobrevivir en estado de calma, dormido, se descongelaron los hielos y se empezaron a activar esos virus o bacterias. No tengo muy claro el dato. Entonces, la constante evolución de la información depende muchas veces de cómo el ser humano es partícipe de todos estos sistemas. Igualmente pasa con las emociones humanas. Cada persona vive una situación y le afecta de alguna manera. Existen cambios y se sigue investigando qué es lo que sucedería con ese ser humano de acuerdo a lo que ha vivido, de acuerdo a lo que ha sentido y cómo ha sido recibido por su entorno más cercano, que es su familia. ¿Pueden ver la imagen? ¿Pueden ver la imagen? Sí, La que está compartiendo ahorita, sí, doctora. Ya, recordemos que el proceso a través de la historia de la psicología, ha tenido muchos procesos en donde la información se va incrementando. En el año 73, literalmente el siglo pasado, aunque parece muy distante,
solo son 47 años. Se lleva a cabo la conferencia sobre la educación doctoral en Colorado y se aprueba el modelo, recién se aprueba el modelo de escuela de entrenamiento profesional en psicología clínica. Por eso le digo que es una ciencia relativamente nueva en comparación con otras ciencias muy antiguas, como en el caso de la ciencia que ustedes muy pronto ejercerán, como la medicina. Recién en el año 79, Beck, que es un psicólogo, y sus colegas publican libros que tienen que ver con la terapia cognitiva en cuanto a la depresión. ¿Por qué? Porque el psicólogo trabaja con diferentes enfoques. Así como hay médicos que trabajan con medicina clínica, hay otros doctores que trabajan con medicina, ay, se me fue el nombre. Esos médicos que ahora tienen una nueva forma de atención que también está validado científicamente, no recuerdo el nombre, se me fue. No es medicina holística. Bueno, que dan medicinas y son como unas pepitas blancas, ¿sí se ubican? Homeópatas. Exactamente, gracias. Los homeópatas. Entonces, así como la medicina tiene diferentes especialidades y diferentes enfoques, igualmente trabajamos los psicólogos. Pero el enfoque depende de lo que sea bien llevado por el paciente, porque cada individuo es totalmente diferente. Y miren que recién en el año 80 la Asociación Psiquiátrica de Americana publica la tercera edición del DSM-3 y ya estamos en el DSM-5. Entonces, quien tiene el DSM-4 ya está desactualizado. Y recién en el año 88 se funda la Sociedad Psicológica Americana como parte del resultado de una división entre los científicos practicantes dentro de la misma asociación. Entonces, recordemos una cosa muy importante. En la psicología nosotros conocemos los procesos mentales y el comportamiento del ser humano para conocernos a nosotros y también poder conocer a los demás. Pero yo les hago una pregunta. ¿Ustedes se conocen? Si yo les digo que hay 4 temperamentos, ¿ustedes saben cuáles son los temperamentos que a lo mejor ustedes tienen uno de ellos? O un poquito de aquí o un poquito de allá. No, es que yo soy bien colérico. No, es que yo soy bien melancólica. No, es que yo soy sanguíneo. A mí cuando quiero algo, yo soy un líder, voy y avanzo. ¿Ustedes quieren conocerse un poquito más? Les voy a dar una pauta para que empecemos a conocernos. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Sí, doctor. Listo. Miren, chicos, aquí hay 4 grupos. Recordemos que inicialmente la gente decía, ¿tú eres introvertido o extrovertido? Decía, bueno, yo soy bien animoso, soy bien alegre, seguramente soy extrovertido. ¿Y tú? No, yo soy más tranquilo, más calmado, más relajado. No me gustan mucho las fiestas, soy introvertido. Pero dentro de esas 2 categorizaciones que comúnmente la gente mencionaba, existen los temperamentos. Pero ¿qué temperamento será el sanguíneo, el colérico, el flemático o el melancólico? Melancólico no necesariamente significa andar triste, por si acaso, no nos vayamos a confundir. Entonces, aquí hay unas cuantas características de cada uno de los temperamentos como personas y de repente en el momento de trabajar, ¿cómo podríamos reconocernos un poquito? Dice que los coléricos suelen ser líderes autosuficientes, que mandan y son buenos al trabajar en grupo, pero en algunas ocasiones son hirientes, no se fijan en lo que dicen. Los sanguíneos se relacionan bien, son compasivos, son desorganizados y a veces se desenfocan. Los melancólicos son organizados, trabajadores, pero a veces son negativos y un poco rencorosos. Los flemáticos dicen que son personas persistentes, conciliadoras, más tranquilos, a veces parecen desinteresados, a veces parecen dormilones, o a veces parece que no les importará nada y que van tranquilos por el mundo, dejando que todo fluya. ¿Alguno de ustedes se identifica de esa manera? Dijeron, uy, ese soy yo, se parece a mí.
Casi, casi, no así, tampoco es que ando peleando por la vida, pero sí se parece un poquito. ¿A quién te pareces tú, Paola? ¿A cuál de los 4 temperamentos? Un poquito, no tiene que ser un poquito. ¿Cuál? Un poquito al sanguíneo. Un poquito, perfecto. ¿Tú, Paula? Creo que a los flemáticos. Un poquito los flemáticos. El doctor que tiene el nombre TB, que encienda su micrófono, por favor. Sí, doctora, un poco al flemático también. Un poquito el flemático, gracias. Sí. Samantha Arroyo. Yo me estoy debatiendo entre melancólico y flemático. Se está debatiendo. Sí. Está bien, las dudas son la primera base para tener la información más acertada más adelante. Para allá vamos. Kevin León, ¿tú en cuál parece que estuvieras de lo que hemos expuesto aquí un poquito? Más en el flemático. En el flemático. Irving Salazar. Como colérico, doctor. Como colérico. Listo, gracias. Dayanara Litardo. Buenas tardes. Gracias, Dayanara. Recordemos algo importante, ¿sí? Estas características que aparecen en la imagen, estas características son como puntitos de atención para que digan, ah, puede ser aquí, puede ser acá. Pero los seres humanos no somos completamente así. Pero tenemos ciertas características un poquito más evidentes que otras. Por ejemplo, una persona puede tener el temperamento de un sanguíneo que ahí dice las características, pero a lo mejor su carácter es diferente. ¿Por qué? Porque el temperamento es uno y el carácter es otro. El temperamento es con lo que nacemos y dicen muchas veces las mamás o las abuelitas, igualito papá, así era de enojón, igualito. O si no, igualito a la tía, así era, le encantaba hacer esto, lo otro, el mismo carácter, el mismo temperamento tiene. Entonces son ciertas características que muchas veces las tenemos porque es parte de nuestra personalidad, pero ¿qué es el carácter? El carácter se lo aprende, se lo modifica de acuerdo al contexto en el que vivimos, dependiendo de las circunstancias. Les pongo un ejemplo pequeñito y muy común. Por ejemplo, puede ser una chica, digámoslo, flemática, en donde las características dicen que es tranquila, etcétera, etcétera. Que puede ser rencorosa, supuestamente, pero el rencor no significa que sea algo malo. A lo mejor dice, bueno, esa persona me hizo algo y me alejo. No perdono, me alejo. O perdono y me alejo. No significa que sea algo malo. Significa que se está cuidando y eso es válido. Entonces, para regresar al ejemplo, esta señorita de unos 17 años, supongamos un ejemplo, es muy tranquila, es muy calmada, va a sus clases, hace sus prácticas, hace sus tareas, participa en el trabajo con las clases, pero en algún momento de su vida, por ese tema de la pandemia, lastimosamente, sus padres pierden el trabajo. Y hay que seguir estudiando, hay que seguir avanzando. Entonces, en ese momento, las circunstancias de vida, las circunstancias sociales, hacen que esta señorita diga, no podemos quedarnos de los brazos cruzados, tenemos que hacer algo. Entonces empieza a organizarse, empieza a hacer dibujos y los vende, empieza a hacer panes y los vende, empieza a hacer videos de información o de trabajo y los vende. ¿Qué significa? Que esa persona de su temperamento tranquilo, calmado, relajado, en el momento en que tuvo unas circunstancias diferentes en su vida, su carácter se volvió mucho más fuerte. Tomó características de un líder, tomó decisiones, avanzó. Por eso en muchas ocasiones ustedes conocen a alguien, a lo mejor en el colegio, y la conocen con ciertas características. Pero 10 años después se la topan en algún evento de la universidad o en alguna situación social y ustedes ven que esa persona
Ya no es tan tímida como antes, ya no es tan calmada como antes, sino que tiene un carácter más fuerte. ¿Por qué? Porque el carácter se modifica, se fortalece de acuerdo a las circunstancias que se viven. Entonces, era importante puntualizar la diferencia entre temperamento y carácter. Porque aquí claramente dice unas cuantas puntualizaciones, pero dependiendo de las vivencias, las personas tienden a fortalecerlas y dependiendo de las vivencias y la actitud que tenga, a lo mejor no se hacen tan fuertes, sino que pretenden o mantienen esa actitud de no continuar de una manera acertada. Y aquí podemos ver que los sanguíneos son las personas con un humor muy variable. Dice, pero tú eres enojón, rapidito te enciendes. Los melancólicos son personas tristes, no lo pondría yo, son personas mucho más soñadoras, como lo menciona aquí, o personas mucho más emotivas, que es diferente. Los coléricos, personas cuyo humor se caracterizaba por una voluntad fuerte y unos sentimientos impulsivos. Por ejemplo, en cuanto al temperamento, una persona que tiene un temperamento colérico, estando en su trabajo, a lo mejor alguna situación que no le gustó tiende a enojarse con facilidad. Pero si esa persona tiene un carácter fuerte, puede dominar esos impulsos. Tiene un carácter en que se conoce y dice, bueno, yo sé que esto me enoja y tiendo a reaccionar, pero yo puedo controlarme, me domino, me tranquilizo y sé que eso lo puedo dialogar más adelante. Entonces, tiene un temperamento colérico, pero tiene un carácter que se puede dialogar, que se puede conversar, un carácter asertivo con los que las personas pueden comunicarse. Entonces, no necesariamente las características de estos grupos en los temperamentos significa que sea algo malo o que sea algo determinante. Las personas estamos en constantes cambios, en constante evolución, en constante formación a partir de las situaciones que vivamos. Por ejemplo, ¿alguien me puede decir si las circunstancias que ha vivido a partir de la pandemia, en donde a lo mejor ha tenido situaciones muy difíciles,